Saludos. Ojalá Agropecuario, como de costumbre, con Carlos Segura Foster y sus invitados. En esta ocasión, Winston Marte, economista y con un PhD, y el productor arrocero, don Luis Yanguela. Carlos, este es su espacio. No, pues yo simplemente quiero expresar la satisfacción de en este primer panel del año 2023, la alegría que me da siempre andar acompañado de estos jóvenes, que para mí representan mucho valor para la agropecuaria. Entonces, yo prefiero que este panel inicial del año sean ellos los que ilustren, porque realmente a mí me complace mucho escucharlo a ellos primero, porque es lo que me permite a mí entonces facilidad de decir cosas después. De ellos yo Para aprendo. mí un honor de entrada. La proximidad de un punto clave en el acuerdo del doctor Casta, ¿se llama? De Erecat. De Casta, plantea una serie de retos que se supone sean asumidos por las autoridades, pero por igual por todo el sector. ¿Quién mejor que Winton para iniciar, ¿verdad?, este panel? Muy buenas, alegre de estar aquí con ustedes, compartiendo con mis amigos, don Carlos, Luis Yanguela, y con usted, Calventi, y con todas las personas que nos ven en este 2023. Bueno, el DERE-CAFTA es un acuerdo que incluye los países de Centroamérica. Primeramente, para definir un poco esto, los Estados Unidos y la República Dominicana. Lamentablemente, fue un acuerdo comercial que se firmó cuando un gobierno ya estaba terminando. En ese entonces, en el año 2004, en agosto de 2004. Lo que normalmente se estila es que antes de firmar cualquier acuerdo comercial, se hagan los estudios del lugar para usted ver cuáles son los sectores productivos de la economía que pueden ser afectados y los que pueden ser beneficiados. Y en función de eso, usted adopta una estrategia de negociación. Pero si se firma un acuerdo a la carrera, ya podemos tener bien claro cuáles pueden ser los resultados. Entonces, nos hicieron estudios, se incluyeron los principales productos alimenticios de la canasta que consumimos los dominicanos: el arroz, las habichuelas, la carne de cerdo, la carne de pollo, la leche, entre otros. Entonces, muchos que se titulan como expertos, algunos, nos han querido vender que protegieron el sector. No, lo entregaron, que es diferente. Protegerlo era no incluirlo en la negociación. Si usted me dice a mí, bueno, vamos a proteger el arroz porque es el principal cultivo alimenticio de la República Dominicana. Cuando decimos el arroz, estamos hablando del producto que representa entre el 9 y el 10% de toda la producción del país, de la producción agropecuaria del país. El 48% de las tierras cultivables de la República Dominicana, de las que se cultivan anualmente. Más de 80,000 empleos directos, más de 300,000 empleos indirectos. Y por supuesto que la mayoría de los dominicanos, si no consumimos un plato de arroz al día, pues no nos sentimos bien. De manera que lo correcto era excluir el arroz, excluir la leche, excluir la carne de cerdo, la carne de pollo, entre otros alimentos que son básicos de los dominicanos. Entonces, no es que le extendimos una protección por 20 años, no.
Lo entregamos en 20 años, sin estudios, sin análisis previo que nos dijeran a nosotros una ruta crítica de qué debería hacer el sector para mejorarlo, para ser competitivo ante un monstruo como lo es los Estados Unidos en términos de producción. Y no es solo los subsidios, porque a veces queremos decir que el problema es los subsidios. Los subsidios a las exportaciones fueron eliminados en las negociaciones de la ronda de Doha, fueron eliminados a las exportaciones. Ahora, ¿qué ocurre? Los subsidios que hoy día otorga los Estados Unidos a través de su ley agrícola quinquenal al arroz, al maíz, a la soya, a la leche, al algodón principalmente, esos subsidios están contenidos en un acápite que se llama, de la OMC, minimis. Entonces todos los subsidios, cuando se conformó la OMC, que están dentro de ese minimis, son permitidos. Son permitidos. Entonces los Estados Unidos no está obligado a desmontar esos subsidios. No está obligado. Aún a 20 años. No está obligado, además no está en el acuerdo. Lo que está en el acuerdo, en el artículo 3.14, es que los países se comprometían a eliminar los subsidios a las exportaciones. Y así se hizo. No hay subsidio a las exportaciones de acuerdo a la OMC, pero los subsidios internos sí están permitidos, los que están dentro de la cápita del minimis. De manera que es un acuerdo que se firmó de manera improvisada y sin estudios previos, sin una ruta crítica clara de qué hacer para mejorar los sectores involucrados. ¿Ustedes comparten este punto de partida para el panel, Luis? Sí, realmente, bueno, primero agradecer, Guillermo, la gentileza, ¿verdad? Don Carlos y Winston ya son figuras que, aunque don Carlos dice que es bueno que comencemos nosotros, pero a mí me gusta siempre que comience don Carlos, que tiene más experiencia, y lo sigo, pero él está haciendo lo contrario, pero está bien. Está bien así, fíjense. Winston explicó bastante bien, ¿verdad?, lo que es básicamente el acuerdo. ¿Cuál es el problema en el caso del sector arrocero? Y tenemos que irnos al arroz por la importancia que tiene el arroz. El arroz aquí mueve alrededor de 28.000 millones de pesos. Te mueve ese sector. Pero no solamente mueve esos 28.000 millones, sino que está atomizado en 30.000 productores. Para que tú entiendas, el 92% de esa producción son menos de 7 hectáreas. O sea, si tú vas a compararte con Estados Unidos, ¿verdad?, que aunque no es el principal exportador de arroz, porque Estados Unidos anda en el orden de un 8 a un 10 en los lugares, porque los primeros 7 lugares son asiáticos, ¿verdad? India, China, Tailandia, Vietnam y todos los países asiáticos que son los mayores exportadores. Pero Estados Unidos tiene una federación muy fuerte, que es la US Rice, que estaba ahora de visita aquí. Sí. Pero yo quiero que tú sepas que fue una visita, no fue una visita, ni siquiera se reunió con las autoridades. Ellos vinieron con una agenda ya para entrar con el desmonte arancelario en el 2025. Entonces, realmente nosotros ahora mismo no solamente tenemos la seguridad alimentaria con el arroz, sino que nosotros tenemos soberanía alimentaria, que se ha venido manejando, ¿verdad?, desde hace más de 10 años. Entonces se ha logrado, para que tú entiendas, en el 2007, aquí se producían 7.2 millones de quintales de arroz. Al 2020 ya se estaban produciendo 13.5 millones de quintales de arroz. Entonces, yo oigo voces a veces que dicen también que el sector arrocero no se preparó. ¿Cómo que no se preparó? Pero hemos venido aumentando todo y hemos venido adquiriendo una tecnología
que realmente es el sector que más ha asimilado tecnología en el sector agropecuario, es el arrocero. Pero ¿cómo tú firmas un acuerdo que se habló de que se cambiaron los borradores al final? Muchísimas cosas que realmente no podemos nosotros decirlas porque solamente los protagonistas que estuvieron en la firma realmente lo saben. Unos dicen que sí, unos dicen que no, a conveniencia de cada quien. Pero el compromiso fue que se desmontaran los subsidios en todos los países. Estados Unidos, respetuoso, agarró la palabra subsidio y la eliminó, tal como dice Winston, pero entonces le da el subsidio directo a la tierra o al precio. En Estados Unidos funciona una especie de seguro en la cual te dicen, se va a producir X cantidad de toneladas por hectárea. Si tú como productor no produces una cantidad que prácticamente no lo produce nadie, si usted produce menos de esa cantidad de toneladas por hectárea, usted automáticamente tiene un seguro que le cubre la diferencia. Vamos a decir. Entonces, para que entendamos la situación, el año pasado, el sector arrocero estadounidense recibió alrededor de 700 a 780 millones de dólares, solamente el sector arrocero. Y para que tú entiendas cuál es la envergadura de eso, la producción de nosotros en el año entero son 600 millones de dólares. O sea, ellos recibieron más de lo que se produce en este país completo en subsidios. Y cuando ellos toman la seguridad nacional como un escudo para hacer cualquier tipo de albergarse ahí en cualquier tipo, nada más tenemos que ver qué hizo Donald Trump con el acero en el 2018. ¿Qué hizo con el acero? Dijo, no, eso es seguridad nacional, entonces aquí no me van a entrar acero. O sea, ellos violan todos los acuerdos con un simple decreto. Y eso a nosotros, ustedes lo pueden buscar, ese decreto de Trump, a nosotros como República Dominicana, nos ha costado alrededor de 70 millones de dólares que hemos tenido que pagar nosotros para que entrara el acero, que antes no los tenemos que pagar de otros países. Entonces, ¿cómo vamos a competir así? No podemos oír las voces que dicen que no nos hemos preparado como sector. Sí nos hemos preparado. Ahora bien, Estados Unidos tiene su agenda. Se trató ahora de llevar una negociación bilateral, alegando muchísimas cosas que pusimos en el tapete para nosotros ver si viabilizábamos un poco lo que era las negociaciones. Se dijo y se tomó como ejemplo el NAFTA en México, en el 94 entró en vigencia. Cuando termina el NAFTA y entran las importaciones de arroz, el 88% de la producción de arroz de México desapareció. Por consiguiente, el 88% de los productores de México desaparecieron. Estados Unidos entró. Ahora, ¿qué pasó después, actualmente, ahora mismo? Que como México ya pasó por el problema, ese 12% que quedó es de un arroz especializado que se produce en México, que tiene un público que lo paga, independientemente de lo que sea. Por eso no desapareció completo. Por eso no desapareció completo. Entonces, en México, después que comenzaron y desaparecieron, ¿verdad?, buscaron la forma, pero no se produce arroz. Entonces, después dijeron, bueno, pero en ningún acuerdo dice que yo tengo que comprar el arroz de Estados Unidos. Y resulta que más de un 60% de lo que México importa de arroz no es de Estados Unidos. Lo que quiere decir es que por asuntos culinarios y asuntos de otras características, ellos lo están importando de Uruguay o de otro país que le da mejores condiciones. Nosotros como República Dominicana
¿Mm? Hemos sido leales al acuerdo. ¿Por qué? Porque el contingente que se da año tras año, que va aumentando la cantidad y disminuyendo el arancel año por año, para que tú entiendas y entienda todo el público, ahora mismo el arancel anda en un 22%. Cuando termine este año, terminaremos en un 13%. Y cuando sea el 1 de enero del 2025, es cero. Es cero. Entonces, nosotros, todos los contingentes, nunca lo hemos traído de otro país que no sea Estados Unidos. Pero los faltantes también, que han habido por problemas climatológicos o por otro tipo de problemas, también se lo hemos comprado a Estados Unidos. Entonces, lo que queríamos era que ellos entendieran que quitar el arancel al sector arrocero no es lo mismo ellos manejar 5,000 productores que tienen en Estados Unidos, producen todo el arroz de ellos, que manejar 30,000. Porque nuestro sistema era para que a la reforma agraria, a los más pobres, fuera que le llegaran los beneficios de ese cultivo. Entonces, se le dijo, vamos a tratar de fijar una cuota, se la podemos aumentar, para que tú entiendas, de 20,000 toneladas, 25,000 toneladas, eso no lo comemos nosotros en 10, 15 días. Eso no nos afecta. No nos afecta ni siquiera un mes que podemos traer de arroz. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, que no tiene que ser una condición que prevalezca en el tiempo, el arroz de Estados Unidos, la gente no se lo come solo, que antes lo hacía así, se lo comía, ¿verdad? Porque tenía ciertas características culinarias que le atraían. Ahora no. Ahora el arroz que se ha trabajado a través de los años de nosotros aquí, el dominicano lo acepta 10 veces mejor. Antes usted traía un saco de arroz importado de Estados Unidos y eso era un cheque al portador. Usted lo cogía así mismo. Es más, aquí hacían sacos americanos y echaban arroz de aquí para vender. Y ahora no. Ahora usted tiene que ligarlo con el arroz de aquí, el que llegan con los contingentes, para que el público lo pueda aceptar. O sea, totalmente diferente. Vuelvo y repito, son condiciones que pueden cambiar, no tienen que quedarse todo el tiempo así. Entonces, nosotros, con todo lo que te estoy diciendo que Estados Unidos hace, respeta y no respeta, yo creo que ya, si no es bilateralmente, vamos a tener que hacerlo unilateralmente. Es un poco más difícil, pero las autoridades tienen que saber que ya no tenemos tiempo, porque el 2025 está aquí. Bueno, queda claro que en cualquier negociación existen asimetrías. Y creo que es un punto de partida. Sí, hay una relación asimétrica. Ustedes de alguna manera no han mencionado, y qué bueno que lo haga probablemente Carlos, no han mencionado que no es lo mismo exportar que vender excedentes en el extranjero. Porque creo que lo que puede llegar aquí de arroz es un excedente de allá. Ellos no se están quitando el arroz de la boca para mandarlo a una economía o a un país como el nuestro. Eso lo han hecho por ejemplo, con las grasas, que son los excedentes los que vienen, y a veces las reservas, que hay que estarlas circulando de alguna manera. En una conversación ajena al panel, pues alguien me dijo que en realidad los productores, en este caso ustedes, son también los que están supuestos a manejar la relación, ya sea que se establece en el propio acuerdo comercial existente. Es decir, el arroz que viene de allá, de alguna manera son ustedes que lo mezclan, no lo mezclan ellos con el arroz dominicano.
Y entonces eso también es parte de la negociación. Porque de lo contrario yo no entendería, no lo hice en esa conversación a la que hago referencia, que si vamos a competir yo tenga que ayudar al competidor cuando estamos compitiendo en mi mercado, es decir, en el mercado nacional. Y sería bueno, para ilustrar a quienes como yo desconocemos la característica de la negociación, porque además no dijeron tampoco ustedes, y escúchenme que me haya extendido, no dijeron ustedes que quienes negociaron firmaron un acuerdo de confidencialidad y fueron pagos por representarnos a nosotros en una negociación con ellos. Don Carlos. Bueno, yo lo primero es que yo tengo que felicitarlos a ambos, porque han hecho una narrativa que no se aparta en absoluto de la verdad. Pero es un caso complejo que el país tiene que tenerlo en cuenta y que las autoridades, junto con los productores, deben buscarle cuáles son las mejores vías de avenencia para que un sector tan importante como ellos han dicho desaparezca. Es decir, nosotros tenemos que pensar primero en lo nuestro. Pero yo quiero decir, mira, aquí se protegieron en ese acuerdo 8 renglones y lo mismo se protegieron con las negociaciones con la Organización Mundial de Comercio en los 90. Es decir, es la misma. Nosotros lo protegimos en los 90 del tratado con la Organización Mundial de Comercio y lo autoprotegimos también con el DRCATA, que como Winton dijo, ciertamente fue muy a la prisa. Pero la prisa tiene la explicación en la siguiente. Era un acuerdo que se venía discutiendo entre Centroamérica y Estados Unidos por largo tiempo, ambos con estudios hechos. Cuando nosotros nos interesamos en participar del acuerdo, ya solamente quedaba un asiento vacío. Y nos dijeron, si ustedes no se dan rápido, ustedes no se montan en el tren. Entonces, por eso, hasta cierto punto hay una justificación de la rapidez y de la omisión de esos estudios que son indispensables para tomar una buena decisión. Pero ya tenemos el presente de protección y de negociación anteriores. Entonces nosotros nos montamos en el último vagón del DRCAT, ciertamente. Y nosotros repetimos la protección por 20 años, que nos habíamos dado en los 90 y pico. Ahora tenemos el drama, pero yo lo he dicho, nuestro arroz es mejor. Y nuestros niveles de rendimiento por área también son competitivos con ellos. Lo que nosotros no tenemos es la capacidad productiva que ellos tienen. Pero ellos cumplieron, como dijo Winton, porque ellos eliminaron los subsidios. Sí. Todo el que ha vivido 8 décadas, como en mi caso, debe recordar que Estados Unidos aquí nos ayudaba con la ley PL 480, sí, que era la protección para los excedentes agropecuarios enviados a otros países. Pero ellos eliminaron eso. Eso era lo que se les decía y eso ellos cumplieron. Ciertamente, ahora mismo está sobre el tapete por la proximidad del 2025 que tenemos que competir de par en par. Aquí vino ya una prestigiosa empresa, una representación que Luis dijo, ni hablaron con la autoridad, porque a ellos no les interesa la cuestión de las autoridades. Yo tengo mi apreciación muy personal, que ellos están estudiando el mercado, no solamente pensando en la posibilidad de nuestros consumidores, sino en nuestra ubicación geográfica. Que desde aquí, ellos, por ejemplo, para poner un ejemplo, Cuba ahora mismo, la 2/3 parte de lo que se comen los cubanos de arroz, lo llevan de Asia a Cuba. Sí, pero fundamentalmente vienen y lo hacen con unas ayudas. Pero Cuba está hablando de acercamiento con los norteamericanos. Pero lo mismo sucede con el Caribe. Entonces nosotros, si el mundo fuera un cuerpo humano, nosotros seríamos el corazón, que estamos cerca de la barriga, de la cabeza, de todas, de los brazos. Entonces, aquí nosotros tenemos una ventaja de ubicación para cualquier mercado que ellos aspiren en adición a nosotros con ese importante alimento.
Yo lo que veo es que realmente, porque Luis lo dijo, aquí para venderse el arroz importado de Estados Unidos hay que mezclarlo con el dominicano, porque el de aquí, yo lo digo en dominicano, yo no soy técnico, ellos sí son técnicos. Aquí nosotros nos propusimos hacer arroz o a producir arroz bueno en el campo por buen rendimiento, bueno en el molino por rendimiento de fanega, arroz pulido y bueno en la paila con buen sabor. Y nosotros lo logramos. Y por eso aquí, contrario a lo que sucedía hace 20 años, que la gente llegaba, dame del americano, ahora dicen, no, dame del dominicano. Para venderse esas pequeñas partidas que son cuotas establecidas, aquí hay que mezclarlo en un 5, un 10, hasta un 15% con arroz dominicano para poder llevarlo a la mesa de los dominicanos. Pequeñas partidas. Sí, pero son pequeñas partidas. Porque nosotros las cuotas son, el año pasado fueron 17.000 toneladas. 22. Sí, 22.000 toneladas. Pero hace 2 años eran 17.000. Sí, va aumentando. Ahora van a ser 23.000 toneladas. Eso. Que eso realmente cuando llega aquí, y le voy a Y se contestar. está trayendo en cáscara. No, en cáscara no están trayendo, porque nosotros tenemos una restricción cuarentenaria que es la tileptia. Y eso nosotros lo hemos mantenido, lo mantuvimos nosotros para evitar la entrada de arroz cáscara en ese momento. Cuando usted dice de que le estamos dando beneficio haciendo eso, no, es que nosotros tenemos que importar obligatoriamente el contingente, que dice don Carlos. Sí. Eso que dice Winton, 22.000, 23.000 toneladas ahora, es obligatorio traerlo. No es aceptar su entrada. No, es obligatorio. Es obligatorio Está firmado en el contrato. Salvo que haya condiciones sanitarias que lo impidan. Exacto. Y O si, usted justifique una razón válida para no importarlo. entonces, ese arroz que entra, para poderlo sacar, que ahí también le voy a corregir, no son los productores, es la industria que lo liga, que lo hace porque es la industria arrocera, no el productor. El productor produce arroz cáscara y la industria lo procesa. Entonces, La industria son los molineros. son los molineros. La gente no entiende. Los molineros, sí. Pero ya estamos cambiando de industria. Entonces, Lo que pasa es que eso, aquí tenemos una mecánica que los permisos se dividen entre el productor y molinero, pero van a parar todo a mano del molinero. sí, pero realmente los comerciantes también reciben muchos permisos. Los comerciantes. Pero ya de arroz pulido. No, de arroz pulido, porque arroz cáscara no entra. Realmente no entra. Entonces, aquí hay otro problema y es, señores, aquí tuvimos 3 crisis recientes. Crisis de los commodities 2008, crisis del COVID-19 2020 y la guerra de Ucrania y Rusia ahora. Entonces, dígame usted, ¿en cuál de esas 3 ahora mismo ha faltado arroz aquí? Ahora bien, cuando explota el COVID-19, la mayoría de los países pararon las exportaciones. ¿Usted se imagina que nosotros dependiéramos del arroz norteamericano para nosotros cubrir la demanda del principal plato en la dieta del dominicano, que nos comemos 1.1 millón de quintales mensuales, y que paren las exportaciones de esos países y nosotros nos quedemos sin arroz? No tendríamos ni soberanía ni seguridad. No, ni mucho menos. Entonces ahora todo pasó y nada faltó en el 2020, 2019. ¿Por qué? Porque se producía un 85% de lo que la población consumía. Entonces, ¿por qué? Porque se aplicaron políticas agropecuarias, ¿verdad?, dirigidas y orientadas a lograr esos objetivos. Simplemente. Vamos a decirlo con cifras. En los 8 años del gobierno de Danilo Medina, la producción de los 10 principales alimentos de la población dominicana, lo que se come todos los días, arroz, habichuelas, plátano, huevo, pollo, aumentó en promedio 35% entre el inicio de su gobierno y la cuestión. Y eso fue a la par con el crecimiento de la demanda, lo que contribuyó en gran medida a que la inflación, que cumplió su meta en todos los 8 años
de un rango de 4, uno más, uno menos. Nunca los alimentos llegaron a ese 4%. Por suerte para los consumidores, lo que menos aumentó de precio siempre, de ese 4%, fueron los alimentos. Y por eso aquí aumentó la ingesta de la alimentación. Y por eso aquí se mejoraron todos los indicadores de reducción de pobreza, de reducción de mejoría de la salud, en todos los órdenes. Y es el gran mérito que tiene el gobierno, los gobiernos del PLD que sentaron la base para que esta sociedad haya sido resiliente a las crisis. Que los primeros embates se presentaron, la parte de los commodities en los gobiernos todavía de Leonel, la crisis del 2008, que se enfrentó eficientemente y a nosotros fuimos los primeros que enfrentamos. Pero cuando nosotros llegó el COVID, nosotros lo que tuvimos fue un exceso de producción que no teníamos, que tuvimos que buscarle rápidamente la vía de solución para que no quebraran los productores. Por la caída del sector turismo. Porque producción claro, no, igual no solo el sector turismo y que se cerraron todos los restaurantes. Se cerró la economía. Yo quiero abordar brevemente, para fines de ilustrar. Yo hice un estudio como parte de los estudios doctorales que yo hice sobre los efectos del DERE-CAFTA en el sector arrocero dominicano. Y pude estimar que los efectos negativos que traería la liberalización del mercado del arroz en la República Dominicana asciende a 345 millones de dólares por año. Si hacemos una matemática simple, Yanguela decía ahorita que el valor de la producción de arroz está alrededor de los 29 mil millones de pesos. Si usted multiplica 345 millones de dólares por 56, que está la tasa al día de hoy, 56, 57, estamos hablando de aproximadamente 20 mil millones de pesos. ¿Usted sabe lo que eso significa? Eso significa que el sector arrocero dominicano tendría una pérdida de 20 mil millones de pesos por año. Es decir, prácticamente quedaría menos de un tercio. Así es. Menos de un tercio de lo que hoy aquí se produce. Es decir, de los 32.000, 33.000 productores, yo pienso que hay 32.000 productores a tiempo completo, porque hay otros que somos a medio tiempo y no estamos contabilizados. Sí, que no estamos contabilizados. Quedaría más o menos un tercio de esos productores. Igualmente pasaría con los empleos, claro, directos e indirectos. Pero ¿qué es lo grave de todo esto? Porque decirlo así parece simple, pero cuando comienza a ocurrir es lo grave. ¿Qué es lo que pasa? Usted tiene las personas que se dedican a las diferentes labores de la producción de arroz. El que tira la semilla, el que prepara la tierra, los tractores, las empresas de agroquímicos, de insumos, ¿verdad? La industria, como dice Luis, es decir, los que procesan el grano. Transporte. El transporte. Eso es impresionante cómo se dinamiza el transporte cuando inicia una cosecha de arroz en el país. Es que esa mano de obra cautiva que usted tiene, que se estimen 80.000 empleos directos y más de 300.000 empleos indirectos, ¿dónde usted lo va a mover? Porque el que sabe tirar abono y el que sabe regar la semilla de arroz a voleo, ¿va a ser electricista ahora? ¿O va a ser técnico en electrónica? No. Entonces, eso simplemente, ese drama social y económico, primero económico y luego social,
y que después podría convertirse hasta en un drama político, un problema político, es lo que debe llamar la atención al gobierno dominicano, a sus autoridades, para que hagan lo que tengan que hacer y ser creativos, porque precisamente fue un gobierno del entonces PRD, hoy PRM, que firmó a la carrera este tratado. Entonces, tienen que tener ahora la capacidad de buscar soluciones innovadoras, soluciones creativas, para evitarle a la República Dominicana todo este drama económico y social que se avecina con el alimento más importante de la República Dominicana y el cultivo más importante para la producción agropecuaria del país. Yo quisiera que no nos quedáramos solamente en el arroz, porque el arroz compite con el plátano en primero y segundo lugar en la importancia del valor del Producto Interno Bruto agrícola. Sí. Y tenemos otros problemas que se derivan de la avicultura, en donde el pollo y el huevo representan alrededor del 45% del valor del Producto Interno Bruto pecuario. Entonces, estamos hablando de 4 alimentos que no hay dominicano que no lo consuma diariamente. Por tanto, el arroz, que sí, ciertamente es, porque yo recuerdo que cuando yo era muchacho, cuando en mi casa no se hacía arroz, yo decía, ¿y hoy no van a cocinar? Aquí la cocina se entiende que es arroz. Pero debemos también enfocarnos en estos otros problemas, que junto con la papa, ese puré de papa que tanto gusta, ha sido un dolor de cabeza para los dominicanos. En la segunda En parte este te propongo que en la segunda parte de este panel pues abordemos, nos concentremos quizás en eso. Y yo quiero un poco que cerremos esta primera parte diciendo cuáles serían las propuestas creativas para que si se produce lo que se supone va a suceder o ya arrancó, evitar los efectos más relevantes. ¿Tenemos algún potencial exportador en el caso del arroz? Es decir, ¿podemos eludir algunas de las consecuencias que se derivan del acuerdo mismo, asumiendo la vocación exportadora que puede tener cualquier área de la economía dominicana? Y simple y sencillamente que entre el que tenga que entrar, con las condiciones que ya ustedes han expuesto. Y que, porque además el turismo seguirá llegando quizás a la meta de Danilo Medina pronto, que era la de los 10 millones. O de un turista por cada habitante. O de un turista por cada habitante, pero además el caso de que Haití deje simplemente de recibir el arroz donado y como consumen grasa producida aquí, pasen a ser importadores netos de arroz producido en el país. Es decir, de cara a la proactividad y a la formulación de respuestas a problemas inminentes, ¿cómo ven ustedes como sector y técnicamente, cómo se podría dinamizar esto? Mire, nosotros en más de una oportunidad hemos tenido oportunidades y demandas. Por ejemplo, el año pasado Panamá quiso comprarnos arroz, pero el precio a nivel internacional estaba mucho más barato que el de aquí. Ya otro factor que hay que tener en cuenta. Panamá nos pidió, véndanos, porque nosotros teníamos un inventario muy alto. Todavía lo tenemos alto, 5.8 millones de quintales. Pero el vender nuestro arroz, que aquí se vende a 30 y pico, cuando ellos lo pueden comprar a 17 o 20 pesos, eso es pedirle a la gente, sacrifíquense por nosotros. Es que es un simple enunciado de oferta y demanda y de economía. Si tú, te estoy diciendo, Estados Unidos pone 800 millones de dólares en un año en el sector arrocero,
que no se llama subsidio porque solamente le quitaron la palabra subsidio, pero se lo siguen dando de otra forma. Apoyo. Entonces, apoyo. Entonces, si nosotros logramos un apoyo a nuestra producción, es tan simple como esto. Nadie va a traer un arroz hoy, con un arancel a un 22 que anda, la tonelada, te sale un quintal $39, CIF, puesto en muelle, tú lo desaduanizas, está más caro que el arroz que se está vendiendo aquí ahora mismo. Entonces no es atractivo. Entonces, usted tiene que poner las condiciones para que nuestro arroz, nuestro pollo, nuestro huevo, nuestro plátano no pelado, que el que menos tiene tema político, es el plátano, que eso podríamos hablarlo después también. Pero eso, si usted apoya y usted mantiene un precio hasta igual que ese arroz, si no mejoran la calidad de ese arroz, el dominicano va a preferir el de nosotros, lo va a seguir prefiriendo. Y para el tema de exportación, se podría, pero ahora mismo prácticamente nosotros estamos produciendo lo que consumimos. Luis, mire, nosotros nos enfocamos Sí. mucho en la cuestión, pero mire, aquí hubo un desarrollo muy grande. En cualquier país del mundo, los asiáticos, los europeos, todos han crecido en base a las pymes. Nosotros aquí, ahora mismo, acabamos de vivir las navidades más caras de toda la historia. Pero entre otras cosas, se llevó de paro a muchas pymes. Sí. Yo tengo casos, y tengo una amiga íntima, muy allegada, que en el 18 comenzó a producir pasteles en hoja. Y comenzó vendiéndolo entre 80 pesos y 100 pesos cada pastel, dependiendo si era carne de pollo, de res o de cerdo. En esta Navidad que acaba de pasar, tuvo que venderlo entre 200 y 225 pesos la unidad y no vendió el 50%, simple y llanamente porque se cayó la demanda. Entonces, casos como ella se repiten. Aquí se fueron a paro ahora mismo decenas de pequeñas y medianas empresas que se dedicaban a abastecer lo que es la demanda tradicional de la Navidad, porque aparte de los precios, hubo una reducción drástica de la capacidad adquisitiva de los dominicanos. Miren, yo les invito a que hagamos una breve pausa y entonces entremos quizás en la segunda parte, ya tomando en cuenta el sector más ampliamente, el incluido en el DR CAFTA. ¿De acuerdo? Que DR CAFTA, como dijo don Carlos, el DR es Dominican Republic, que a veces es RD CAFTA, por eso fue añadido, ese fue el último vagón, Sí. se lo añadieron al CAFTA, Sí. por eso es DR. Por eso hablé desde el principio del doctor CAFTA. Sí. Y le dijeron, si no se monta rápido, se queda. Sí. Telesanto Domingo es cultura. En Telesanto Domingo somos historia. Telesanto Domingo, televisión desde el centro del Caribe.